Suplicamos, Señor, que conforme a tu voluntad, tú nos bendigas. Ayuda, Señor, al hermano que trae la exposición para esta tarde. Pero más que a él, ayúdanos a nosotros para que tu palabra quede implantada en nuestros corazones y que nos haga meditar, reflexionar. Que tu palabra, Señor, transforme todo nuestro ser. Ayúdanos, por favor, a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, te pedimos perdón y misericordia porque no merecemos nada. Y sin embargo, tú eres tan bueno con nosotros que nos das todo. Gracias por tu bondad y misericordia. Bendícenos a todos los que estamos aquí presentes y a las personas que van a escuchar en Facebook esta palabra. Toca sus corazones, Señor, y haz que tu palabra cumpla el propósito que has dispuesto para este día. Te bendecimos pues en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, hermano Luis. Damos la bienvenida a los hermanos que se han incorporado, como mi hermano Pedro y otros más. Dios les bendiga, hermano, mi hermano Tobías, mi hermana Marta Guerra y todos aquellos que están con nosotros en esta tarde. Dios les bendiga y gracias por estar acá. Mi hermano Marcelo Tolosa, entonces va a quedar con nosotros para exponernos el mensaje del día de hoy. Hermano Marcelo, gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano Sergio. Y un saludo a todos los que nos podemos reunir, estar en esta comunión con el estudio de la palabra del Señor. Voy a pedir, hermano Sergio, que me habilite para la presentación. Muy bien, Néstor. hermano. Voy. El tema que vamos a ver hoy, más que una exhortación, es un tema de aplicación. ¿Cómo aplicamos cuando Pablo habla sobre el templo del Espíritu, que dice que somos templo del Espíritu? Que muchas veces eso se ha visto, digamos, aplicado de diferentes maneras, ¿no? A la manera que uno quiere, muchas veces lo hace, o que ha escuchado. Y lo que vamos a ver en esta tarde-noche o atardecer, es con la mente abierta y ver qué es lo que quiere decir Pablo con estos textos, que son tres en realidad, tres textos lo que vamos a ver, y cómo aplicarlos, ¿no es cierto?, a nuestras vidas y nosotros también como hermanos responsables en las congregaciones en donde estamos, cómo lo aplicamos hacia los demás. Así que vamos a ver la presentación. Todavía no puedo. Ahí sí. Y que espero que sea de gran edificación, que al final podamos discutir, ¿no? Discutir sanamente, ¿no? Hablando, acordándose de algunos textos, algunos. Yo no pretendo colocar muchos textos, siempre trato de hablar media hora, que es suficiente, y de ahí, ¿no? Habiendo tantos hermanos expositores y conocedores, ¿no? De la escritura, y otros, ¿no es cierto?, también que ya han aprendido, colaborar con el estudio, colaborarnos en el tema, ¿ya? No pretendo ser un monólogo solamente. Así que vamos a ver acerca de que somos templos del Espíritu. Somos templo o templos del Espíritu. Bien. 1 Corintios 6, 19 al 20, el primer texto que vamos a leer para colocarlo a la mesa, por decir así, ¿no? Vamos a colocar a la mesa aquí el texto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Estoy colocando la versión Reina Valera, ¿no? Este es el primer texto en el que nos vamos a centrar. Sin embargo, vamos a ver los otros también, aparte. Y después vamos a ver por qué lo vamos a ver aparte. Continuando, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Puse en negro en vuestro espíritu, después les voy a decir por qué, lo puse ahí en negrita, ¿ya? Bien. Los otros pasajes. Recordemos,
para que tengan en mente algunos, los que no han visto todavía este texto, ¿no? Yo sé que varios sí, pero 1 Corintios 6, 1 Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Antes, ¿no es cierto?, del capítulo 6 dice acerca también, ¿no es cierto?, de que sois templo de Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y 2 Corintios, ya, que está relacionado, ¿no? Sabemos, la primera y la segunda carta tienen una relación. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, como Dios dijo, ¿no? Habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bien, entonces, recuerden, el texto central va a ser el de 1 Corintios 6, pero también vamos a ver estos dos que a qué se refieren también y que nos van a ayudar mucho. Pero antes de entrar en el tema, ¿no es cierto?, central, más que nada, vamos a ver algunos principios, algunas cosas interesantes antes de poder entender bien estos textos. Y una de ellas es el deber de juzgar, de que habla Pablo en 1 Corintios 6. En el 6:1 en adelante, ¿no es cierto?, comienza a hablar de que habían algunos problemas y nadie hacía juicio, y el juicio se lo llevaban a los incrédulos, o sea, a un juicio, a un tribunal civil. Entonces, dice, para avergonzaros lo digo, pues, eh, pues qué, no hay entre vosotros ni a un sabio, perdón, vosotros sabios ni a un uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Por qué quise colocar este texto? Para haber un contexto del texto que era el central, y bueno, uno puede hablar aquí otro tema más, ¿no es cierto?, explayarse en otro sermón, pero el problema, recordemos, de Corintio, y muchos lo saben, era una carnalidad, ¿no es cierto?, muy grande, muchos problemas de tipo también de fornicación, de idolatría, y no habían hermanos sabios que juzgaran los temas al interior de la iglesia, entonces los llevaban afuera, ¿no es cierto?, a jugar al tribunal civil. Entonces, para meditar, ¿está la iglesia preparada para juzgar realmente lo que pasa? En el ámbito de juzgar estoy hablando de entender, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura para, para poder hacer la disciplina en la iglesia. Entonces, eh, cuando nosotros muchas veces juzgamos un tema o decimos esto es pecado, estamos juzgando, ¿no? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos bajo lo que nosotros creemos que es pecado o lo que dice la palabra del Señor? Y eso es lo que nos lleva a estudiar este tema acerca del templo del Espíritu Santo, porque podemos decir muchas cosas, usted está en pecado porque el templo del Espíritu Santo lo está echando a perder, por decir así. O está en pecado por ciertas razones. Sin embargo, dice acá que debemos, ¿no es cierto?, ¿no hay algún sabio que entre ustedes que juzgue los temas? Bueno, deben haber sabios en las congregaciones o hermanos con entendimiento y llenos del Espíritu para que juzguen los temas, ¿no es cierto?, que hay, ¿no es cierto?, en las congregaciones. Y entendiendo bien a qué se refieren, ¿no es cierto?, los textos y para aplicarlos, ¿no es cierto?, a la disciplina. Bueno, esa es una cosa. Lo otro, entender lo que es el templo de Dios. La palabra templo, aquí no voy a colocar ninguna palabra griega, ni bueno, por ahí una hebrea, pero la palabra templo simplemente es el lugar, es un edificio, ¿ya? Y se refiere al lugar también santísimo, ¿no? El templo. Pero simplemente la palabra templo es un lugar de morada, un lugar donde mora alguien. En este caso, el templo donde mora Dios, o donde mora el Espíritu de Dios. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios en los cristianos? ¿Dónde exactamente mora? Eso es lo que tenemos que precisar. ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? Dice que el cuerpo es el templo del Espíritu. Pero, ¿qué dicen los otros textos?
qué dice, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, realmente a dónde mora Dios. Y eso vamos a ver primero. 2 Corintios 4:6. Después ustedes van a sacar una conclusión, ¿ya? O vamos a sacar una conclusión entre todos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí tenemos. Después, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Dice, Dios envió a vuestros corazones. Y en el 2 Corintios también dice corazones. Efesios 3:16. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Para que por fe Cristo habite, dice, en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En estos tres textos se dice que habita en los corazones. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Dios también habitaba, que Dios quería habitar en los corazones, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Y se hace un templo, se hace algo físico para que Dios habite, un lugar físico. En este caso, el templo hecho, ¿no es cierto?, de Salomón, o en el tabernáculo donde se dice que Dios habitaba, en el lugar santísimo. En este caso, nosotros ahora, nuestro cuerpo es un lugar físico para que Dios habite. Es un lugar físico que contiene algo. Es un lugar físico que contiene el corazón. Pero el corazón como músculo, sabemos que no, sino que se refiere, ¿no?, a nuestra mente, que es el lugar, ¿no es cierto?, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo nuestro conocimiento. Bueno, dice el verso 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Esto es para que mediten un rato y lo tengan en mente cuando podamos conversar un poco más, digamos después del estudio. En Filipenses 4:7, ya más certeramente dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, que es donde habita nuestro Señor, en nuestros corazones, dice. Bueno, sigamos adelante. Entonces ya tenemos que algunos textos, y muchos más hay, ¿no?, donde dice que Dios habita en nuestros corazones. Mateo 15:10 y el 17 al 20 dice, vamos a recordar esto, ya que también nos va a traer alguna luz. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. O sea, lo que sale del corazón, de mis pensamientos, las cosas malas, ¿no? Eso contamina el espíritu del hombre, no el cuerpo. Porque lo que contamina el cuerpo, ¿no?, es la comida, que después va a la letrina. Por no lavarse las manos, era el contexto, ¿no? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios, etcétera, etcétera. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué estamos hablando de este texto? Para dar a entender que la palabra de Dios que nos limpia, ¿no?, está en nuestros corazones, y que lo que nos ensucia, ¿no?, son, ¿no?, los homicidios, los adulterios, fornicaciones. Eso sale del corazón. Si tenemos eso en el corazón, tenemos el corazón, ¿no?, en pecado, sucio. Y aquí habla de las fornicaciones. Ojo,
adulterios y fornicaciones, que es lo que nos habla después Pablo acerca del cuerpo del Espíritu, pero que del templo del Espíritu. Entonces, ya, ¿no es cierto?, considerando también lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca de qué es lo que contamina realmente, ya, no es, ¿no es cierto?, no es el problema nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se puede contaminar con comida, con un buen asado, ¿no?, con lo que sea, pero no es lo que importa. Lo que importa es el corazón, es lo que contamina realmente nuestro corazón y que puede alejarnos de Dios. Bueno, vamos ahora al caso de 1 de Corintios capítulo 3, 16, uno de los textos que queríamos entender. Entonces dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios sois vosotros, dice. Santo es, sois vosotros, en plural. Para entender esto, vamos a leer el contexto de 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo en verdad, ni aún ahora podéis. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Recordemos, tal vez muchas veces hemos escuchado estos textos, ¿no? Y algún hermano habrá hablado de 1 Corintios 3, acerca de la división que había en Corintio y los problemas tan graves, ¿no? Perdón, el verso 4 también quiero hablar, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no soy simplemente hombres. Entonces, ¿cuál era el problema en este caso? Cuando dice vosotros sois templo de Dios, y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Aquí yo creo que debemos tener cuidado, porque dice que Dios le destruirá. Y vamos a ver cuál es el problema acá. Los creyentes no espirituales, o sea, aquellos que tienen celos, contiendas, envidias, ¿no es cierto? Como también nos relata en Gálatas acerca de la carnalidad, creyentes que son un estorbo a la iglesia realmente, que, que no crecen espiritualmente y que viven vidas egoístas, sin fruto y sin potencial para poder colaborar en la congregación. Conociendo el Evangelio, ¿no es cierto? Y siendo parte de los dones que daba el Espíritu en Corintios, sabemos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban causando divisiones, problemas, ¿no es cierto? Diciendo que algunos eran de Apolo, otros eran de Pablo, y que algunos hacían caso, ¿no es cierto?, a lo que decía tal hermano. ¿Les trae a la memoria algo eso? A mí sí, muchas cosas, ¿no? Diciendo que no, yo creo a este hermano, yo creo a este otro. Y entonces la iglesia se forma una división. Y Pablo dice acá en el verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, la iglesia, vosotros la iglesia acá, santo es. Si nosotros destruimos el templo de Dios en este contexto, que es la iglesia, Dios nos destruirá. O sea, no podemos actuar como personas carnales en contra de los hermanos, de los que predican, de etcétera, etcétera, ¿no? Hablando mal uno contra otro, porque estamos destruyendo el templo de Dios. No me quiero detener acá mucho, ¿ya? Hay mucho, estaríamos hablando toda la noche en este tema, ¿ya? Pero en este contexto está hablando de la iglesia, ¿ya? De la iglesia en este caso local, de la iglesia local, ¿no? Que estamos hablando de Corintio. Que había que estaba este problema puntual, ¿no? De la división muy carnal. Por lo tanto, si yo, una exhortación de pasada, ¿no? Si yo actúo de esa manera, dice, Dios le destruirá a él. O sea, no podemos aplicar este texto a nuestro cuerpo personal, sino que refiriéndose a la iglesia. Bien, el siguiente texto. El caso de segunda de Corintios 6, 16.
muy parecido. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios habita en nosotros. Como dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Dios es su iglesia. Ezequiel 37:26 es de donde sale, digamos, esta referencia que dice Pablo. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y los estableceré. Los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Refiriéndose, ¿no?, a donde Dios iba a habitar en la iglesia. Muy parecido a 1 Corintios 3. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mi pueblo. O sea, la iglesia del Señor. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos, para siempre. Efesios 2, 21 al 22, dice, todo el edificio se mantiene unido debido a él, quien hace que crezca, y se convierta en un templo santo para el Señor. Todo el edificio se mantiene unido debido a él, dice. Quien hace que crezca. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo, donde vive Dios a través del Espíritu. Dios vive en este templo, que es la iglesia local, ¿no? Y que también, ¿no es cierto?, diciendo, entre ustedes y los judíos ahora forman parte de un mismo templo, donde Dios vive a través del Espíritu. Por lo tanto, capítulo 6, verso 16, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios, la iglesia de Dios, con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Recordemos, ¿no es cierto?, nuevamente digo el contexto de Corintios, de todo Corintio como ciudad, ¿ya? Para los que ya lo han estudiado. Y si alguien después quiere hablar más sobre eso, bueno. Una ciudad muy pecaminosa, ¿no?, donde había mucho tráfico de personas, donde había, ¿no es cierto?, mucha idolatría, y esa idolatría, ¿no es cierto?, venía con los hermanos. De hecho, la carta de Corintios, ¿no es cierto?, habla mucho de esto, y es un problema que venía ya arrastrándose, y muchos hermanos se habían quedado atrás con eso, ya pegados, y no lo habían dejado de lado. Entonces, Corintio habla, ¿no es cierto?, en este sentido, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con el templo de los ídolos, en realidad? No hay acuerdo. Por lo tanto, había que preocuparse de eso, ¿no? No participar en esa idolatría. Bueno, y ahora vamos el texto más usado, 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya hablando de nuestro cuerpo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Después vamos a referirnos a la palabra aquí que está en negrito. Bien. Debemos entender esta parte del cuerpo y el alma. Una cosa interesante es entender y estudiar bien qué creían los judíos antiguos con respecto al cuerpo y qué creían los griegos. Porque para los griegos el cuerpo estaba separado del alma. El cuerpo tenía una separación. Para el judío, hebreo, ¿no es cierto?, o el antiguo, ¿no?, viniendo, hablando, digamos, de las traducciones hebreas como tal, y no de las que estaban en griego, el cuerpo o el ser humano era uno solo, ¿ya? El alma, se hablaba del alma, el ser humano era un alma.
no un cuerpo separado del alma, era un alma como tal. Bueno, de ahí vamos a ver eso. Pero en este caso, quiero destacar acá, los haré miembros de una ramera. ¿A qué se refiere a eso? ¿Está hablando de una ramera cualquiera? Porque cuando está hablando en Corintios de la ramera, ¿ya? Habían dos clases de ramera. Una, que era la que se dedicaba a la adoración, a la idólatra, que hacía actos sexuales, ¿no es cierto?, de la idolatría, y la otra que era una esclava, ¿ya? Era una prostitución esclavizada y la otra era prostitución idolátrica. Es muy posible que acá se refiera a la idolátrica. ¿Sí? Los haré miembro, al igual que en 2 Corintios habla de la idolatría, de una ramera que tenía que ver con la idolatría, de ningún modo, ¿no? De ningún modo porque se estaba haciendo una con ella. O sea, se estaba haciendo una, como dice, ¿no es cierto?, en Génesis, hablando de los dos eran una sola carne. Entonces, la adoración pagana en Corintio, sabemos que está expresada prácticamente en actos sexuales. Y en ese sentido, el acto sexual o la prostituta pasaba a ser una pequeña diosa, ¿ya? Una pequeña diosa que formaba parte, ¿no es cierto?, de la idolatría. Entonces, la iglesia de Corintio venía de esto, había crecido en esta idolatría, había participado de estos rituales, pero ahora se habían convertido al cristianismo y no habían dejado del total, ¿no es cierto?, esas prácticas. Es lo que pasa, ¿no es cierto?, en lo que estamos viciados. Y eso pasaba siempre, estaba pasando en Corintio. Y Pablo ya realmente lo quería descartar de ahí, que lo sacaran ya de raíz. Bueno, siguiendo, dice, ¿o no sabéis que los que se unen a una ramera se unen a un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Aquí hay un gran problema para entender este texto. O sea, no es fácil realmente la interpretación de estos textos, especialmente de este, que se hablan muchas cosas, ¿ya? Ahora, si uno no está seguro, a lo mejor no puede dar una interpretación segura. Y muchos comentaristas también dicen, este texto eh, casi es imposible entenderlo en todo su trasfondo, ¿ya? Así que eh, seguramente vamos a tener algunas opiniones en cuanto a esto, porque los pecados, dice, si uno dice, por ejemplo, que el cuerpo, la carne como tal, es templo del Espíritu Santo, entonces dice, todos los demás pecados que el hombre cometa están fuera del cuerpo. Por ejemplo, la borrachera. ¿La borrachera está fuera del cuerpo? Quiero que reflexionemos en eso. Y yo creo que no. La borrachera está dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando uno ingiere alcohol y se emborracha, eso queda en el cuerpo. Bueno, después se va, ¿no? Pero todos los demás pecados que un hombre cometa están fuera del cuerpo. En cambio, dice que el hacerse parte de una ramera o tener, ¿no es cierto?, fornicación, no. Y es extraño, ¿no? Es un poco difícil, pero vamos a tratar de entender un poquito ahí lo que Dios nos ayude para entender estos textos. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo, entendiendo, ¿no?, que lo que pensaban los judíos del cuerpo, en el sentido de que el cuerpo como un todo, ¿ya? El alma, ¿no es cierto? El ser humano es un alma, no es un cuerpo, es un alma. El alma está posada en el cuerpo, mientras tenga, ¿no es cierto?, en esta tierra un cuerpo donde quedarse, bueno, el alma, ¿no es cierto?, es un alma viviente. Bien, es para reflexionar, ¿no es cierto?, de ahí y podamos tener la discusión. Sabemos que los seres humanos, en algún sentido ya, son un alma, y es lo que dice Génesis 2:7, ¿recuerdan? Cuando dice el Señor, cuando crea al hombre, dice, y el hombre será un alma viviente. Bueno, de ahí lo vamos a ver. Entonces,
En el 6:20 dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay un pequeño problema con vuestro espíritu, porque según las traducciones antiguas dice que ese texto no existe y lo agregaron para poder crear, digamos, acá una discusión. En vuestro espíritu fue un texto agregado, ¿ya? Es una de las palabras que han sido agregadas en otros manuscritos y que en los originales no existe. Por eso lo subrayé, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. De hecho, la versión del 1800 creo que la dice en vuestro cuerpo solamente. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo, dice el cual es de Dios. Tan simple como eso. Bueno, entonces, si decimos en vuestro espíritu, nos confunde un poquito más, ¿no es cierto?, la traducción. Bueno, en el caso de los griegos, los griegos creían que el cuerpo era malo y por lo tanto había que darle duro. O sea, había que el cuerpo castigarlo y no importa lo que hiciera el cuerpo porque el cuerpo era malo. El espíritu es bueno. Por eso, después dice, cuando dice más adelante, no todo me es lícito, ¿ya? Pero todo me conviene, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Se toma como una frase que ellos decían, se toma como un dicho que tenían los griegos. Todo me es lícito. O sea, puedo hacer lo que quiera con el cuerpo. Mas yo digo, dice Pablo en nuestras traducciones, no todo conviene. Porque era una frase que ellos tenían como hedonistas, como personas que querían que su cuerpo, ¿no es cierto?, se viera lindo también, que el cuerpo había que darle los placeres que quería. Y Pablo estaba diciendo a Corintios en dos ocasiones, dice, no, o sea, todo me es lícito, ustedes dicen todo me es lícito, pero no es así, no todo conviene, y yo no me puedo dejar dominar. Por eso viene esa frase a relucirla Pablo en Corintios. Bueno, avanzando también, para ir terminando, en Ezequiel 18:20, recuerdan que dice, el alma que peque, esa morirá. Bueno, ahí encontramos, ¿no es cierto?, otra vez hablando de personas. Muchas veces el Señor dice, bueno, en las traducciones vemos que dice personas, no dice, o el hombre dice, pero acá en este caso dice el alma que peque. O sea, en otras traducciones que tienen ustedes por ahí, seguramente la NBI, dice el hombre que peque, pero acá dice el alma, porque la palabra nefesh, ¿ya?, se usa para eso, para hablar del hombre, del ser humano. Así lo decía, ¿no es cierto? Y no como los griegos que separan ya la psique del soma. En este caso, el alma que peque, o sea, el ser humano, morirá. Por eso es complicado, ¿no es cierto?, entender esto así tan certeramente. Recordemos el gran mandamiento, que quiero ponerlo como algo final. Amarás a Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 6:5, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El gran mandamiento no habla del cuerpo, por lo que hablamos recién. No habla de la carne, habla del corazón, del alma y con fuerzas. ¿Por qué? Porque se subentiende que el alma es el hombre, que el alma es el ser humano. Pero miren la diferencia cuando Jesús dice lo mismo. ¿Qué diferencia pueden ver? Dice, con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Se agrega mente. ¿Por qué? Porque la traducción griega dice agrega mente. El griego le agrega esto. O sea, la cultura griega separa ya mente, ya corazón, alma y fuerza. Eso es, ¿no es cierto?, algo de pasadito ahí que es un poco extraño. Pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de la parte espiritual del hombre y que tiene que ver el cuerpo. También cabe recordar, ¿no?, que el cuerpo como tal puede ser destruido, puede ser azotado. El cuerpo de nuestro Señor Jesús, ¿no es cierto?, fue azotado, el cuerpo de Pablo, y así, ¿no es cierto?, el cuerpo no tuvo
su importancia en lo que era la santificación, sino que en este caso lo que tiene la importancia, ¿no?, es nuestro corazón. Bien, vamos a llegar hasta ahí, ¿no?, en todo, en lo que se refiere al templo del Espíritu, entendiendo de dos maneras. El templo del Espíritu se refiere, ¿no?, a la iglesia, en los dos textos que hablamos en 2 Corintios 6 y 1 Corintios 3, y en el caso de Corintios 6 se refiere a nuestro cuerpo, y refiriéndose, ¿no?, a simplemente a la relación que tenía con la prostitución o estar con una ramera, ¿ya? Vosotros sois templo del Espíritu, por lo tanto, no deben, ¿ya?, tener esa relación con una ramera, ¿no es cierto?, que era parte también de la idolatría. Por lo tanto, Pablo llama, ¿no es cierto?, a la iglesia en Corintio a no ser parte de eso, a no ser parte de la idolatría. Bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Quiero dejar espacio para que puedan comentar. Muy Me bien, pasé de los indudablemente minutos, me pasé. se pasó los minutos. Queremos agradecer a nuestro hermano Marcelo por la exposición que ha tenido esta tarde. Probablemente varias cosas que pudiéramos comentar o que ustedes pudieran traer a esta plataforma. Así que bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta lección. Vamos a dar gracias por la visita de mi hermano y por cada uno de ustedes que nos acompañan esta tarde. Hermano Pedro Vera, ¿nos puedes guiar en una oración, por favor? Si puede ser tan gentil. Mi hermano Pedro nos va a dirigir en una oración de cierre, entonces, para dar gracias a Dios por haber estado acá. Hermano, oremos. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre bueno, gracias te damos por este tiempo que nos permitiste estar conectados por medio de este medio para estudiar tu palabra, para fortalecer nuestra fe, para conocer más acerca de tu voluntad y tu plan perfecto. Gracias por el hermano que nos trajo tu estudio de tu palabra. Pedimos que estés bendiciendo su vida, que tenga siempre ese interés de preparar temas para ayudar a otros hermanos y fortalecerse a sí mismo y a aquellos que le pueden escuchar. Gracias por tantas bendiciones que recibimos de ti, Padre Santo. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y por todas las vivencias que dejó escritas en tu palabra para que podamos aprender de ellas, para que podamos seguir sus pisadas. Sus ejemplos son muy buenos para que podamos saber que Él también padeció como nosotros, tuvo también problemas como los nuestros y supo superarlos, confiando siempre en ti. Padre Santo, te lo amo y glorificamos tu santo nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano Pedro. Vamos entonces a dejar un tiempo suficiente como para hacer algunos comentarios. Me imagino que más de alguno por allí le gustaría aportar o nutrir de algún modo la lección. Espero sus comentarios si es que lo hubiesen, si es que los hubiesen. De momento, estoy tratando de mirar por allí y no veo todavía nada. Sin embargo, hermano Néstor, anticípanos algo. ¿Está por ahí, hermano Néstor? Sí. Anticípanos algo con respecto a lo que tú estás manejando allí del Facebook. Debes de soltar tu micrófono que está bloqueado, hermano. Gracias. Ahí sí. Gracias. Bueno, en Facebook tuvimos 12 personas oyendo ahí el mensaje. Estaba Janet Araya, Betsabe Sánchez, Marta Reina, Hugo Vega Olivares, Sandra Mite Quinto, Norma Mendoza, Gladys Pax, Juliana Lamas, Andrés Pong, Ramón Herrera, Lidia Medina, que se integró. Y bueno, aquí hay saludos que escribió el hermano Oscar para todas las personas que nos están acompañando en Facebook. Dice Janet Araya, buenas tardes, saludos hermanos. Dice luego Andrés Pong, bendiciones hermanos. Buenas tardes hermanos, dice Betsabe Sánchez. Lidia Medina, buenas tardes. Y así, hay saludos para todos. Hugo Olivares también manda, Hugo Vegas también manda saludos y bendiciones. Tenemos la audiencia y este
Este mensaje ha sido compartido ya 8 veces por las personas que lo han recibido, además de 150 veces que fue enviado por Messenger, mientras el hermano predicaba yo estaba enviando ahí para toda la gente, que eso luego se va compartiendo con otra gente. Gracias a todos. Hermano Sergio. Muy bien, hermano Néstor, gracias por tu reporte que das acerca de las personas que están allí en Facebook. Un agrado, un placer, un abrazo a quienes nos acompañan a diario, a quienes están en plataformas de igual modo, que se han hecho ya habituales para estar con nosotros. Hermano Marvin, ¿quieres decir algo? ¿Están con una manito por ahí? Marvin Soto. Sí, claro, nada más. Te escuchamos, hermano. Gracias, hermano. Agradecerle a Marcelo por la explicación y por el resumen. Tremendo, para resumirlo en 30 minutos tuvo que hacer un tiempo récord y es bastante difícil. Pero también quisiera aportar un pasaje que está en Juan 14:23, que dice así, Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ciertamente el mundo religioso ha querido apartar o separar lo que es la morada del Espíritu Santo como algo sensacional, algo que se siente, y aparta la palabra de Dios como algo que simplemente se estudia. Y es una de las cosas que el mundo religioso comete como error, porque Jesús nos está diciendo que no solamente el Espíritu Santo tiene la capacidad de morar en nosotros, sino que el Padre también y el Hijo también, pero la condición para que esa morada exista es, dice, que guardemos la palabra. Si guardamos la palabra, entonces esa comunión de tener esa relación y esa morada para con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, va a estar en nosotros y eso va a transformar nuestro ser de adentro para afuera, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que cuando habla de la morada del Espíritu Santo, ciertamente a Pablo en Corintios lo manifestaba para la iglesia, pero también la iglesia la componen los santos, los cristianos, y que cada uno de ellos pues tenía esa condición de guardar la palabra, y es ahí donde entonces se ve evidente la morada del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, ¿verdad? Teniendo esa comunión. Por eso es que en Mateo 28:19 dice, enseñándoles todas las cosas, que guardan todas las cosas que yo os he mandado. Pero dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice eso, es uniéndonos a Él, es estar dentro de la burbuja que compone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que solamente viene por medio de la palabra. No, el Espíritu Santo no mora independientemente fuera de la palabra. Eso es lo que quería decir. Muy bien, hermano Marvin. Es interesante cómo el mundo religioso hoy día ha distorsionado tanto el tema y le ha dado una explicación tan extraña, por decirlo menos, a la obra del Espíritu Santo en el cristiano, manifestándose así en diferentes acciones. Pero bueno, estamos para eso hoy día, para poder colaborar con la explicación de nuestros hermanos. Hermano, ¿alguien más que quisiera comentar? Nuestras hermanas allí, preguntar algo. Hermano Pedro. Sí, quiero aportar un texto que está en 2 Corintios, capítulo 5, 1. Capítulo 5, versículo 1. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la jarra del Espíritu. O sea, nosotros estamos en un tabernáculo, en un cuerpo que Dios nos ha dado, y en ese cuerpo, según yo entiendo, habita Dios. Pero nosotros deseamos, como dice el versículo 2, por eso
también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Después en el 4 dice, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es muy interesante este pasaje, no sé si puede ayudar en el tema que trajo nuestro hermano Marcelo Tolosa. Y bueno, ¿algún comentario, hermano Marcelo? Perdón. Mientras estamos de acuerdo, ¿no? Que mientras estamos en este cuerpo, estamos en esta vida. Cuando dejamos este cuerpo, ¿no? Dejamos esta vida. O sea, no existimos en esta vida terrenal, en este mundo, sin el cuerpo. Por eso se habla del cuerpo. Mientras estamos, el cuerpo es el templo, porque en nuestro cuerpo está nuestra mente o nuestro corazón, hablando, ¿no es cierto?, de corazón. Y que, como dijo Marvin, a través de la palabra del Señor, del conocimiento de la palabra del Señor, o de la fe, como decía Efesios, ¿no es cierto?, a través de la fe, que es el conocimiento en Cristo, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y ellos vienen a morar a nosotros a través del conocimiento. Pero ¿dónde mora? Uno dice, ¿dónde mora? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En las manos? ¿En los pies? ¿Qué pasa si me cortan los pies? ¿Qué pasa si me cortan la oreja? Recuerdan, ¿no es cierto?, que hay un personaje que no sé si es cristiano o cree en Dios, digamos, que hace charlas, ¿no? Que no tiene manos, brazos, nada. Sin embargo, tiene la mente para conocer a Dios y creo que conoce a Dios, no recuerdo. Pero el cuerpo en este caso, ¿por qué saqué a colación este? Porque muchas veces se usa la palabra templo del Espíritu Santo para decir muchas cosas que son pecados y no lo son, porque el texto no dice eso. El texto lo que dice, ¿no?, que incluso lavándose las manos algunos, ¿no?, lavándose las manos, cuando habla en 1 Corintios 3, que los que causan divisiones están afectando al cuerpo de Cristo. Y que los que cometen inmoralidades sexuales, ¿no?, con una ramera, dice, están siendo parte, ¿no?, de esa idolatría, es lo que nos quiere decir Pablo. Entonces, muchas veces se nos crea una confusión, en realidad, se nos crea una confusión, porque hay mucha cosa cultural acá y mucha cosa que tiene que ver con lo que significa la palabra cuerpo, en realidad, en el Antiguo Testamento. Yo lo invito a que leamos más sobre eso. Hay muchas cosas que hay que leer en cuanto a eso, a qué es el cuerpo realmente para el hebreo, cómo lo veía, ¿no es cierto? Como vimos en Génesis 2, ese será un alma viviente. En el Antiguo Testamento nunca se nombra la palabra cuerpo, casi no se nombra. Se nombra, dice, el ser humano o el hombre, o el alma viviente. Entonces, para poder entender bien el texto, ¿no?, y aplicarlo bien y hacer un buen juicio en la iglesia local en cuanto a lo que es pecado realmente. ¿Alguien más estaba viendo? Mi hermano Alberto, parece, con su mano arriba. Sí, solamente agradecer a Alberto. Marcelo. Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. También no había tenido tiempo de saludar. Siempre agradecer a Marcelo. Es bueno siempre escucharlo. Tengo un cariño, un aprecio para él. Y es bueno verte, Marce. Gracias por tu lección también. Sabes que te aprecio. Gracias, era eso. Gracias a ti, hermano. Mi hermano Alberto. Me hace llorar. Muy bien. ¿Algo más, hermano Luis Castaño? Luis Castaño. Voy contigo enseguida, Waldo. Hay un pasaje que me gustaría compartir y es muy importante que notemos esto. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vean lo que dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y escuchen todos, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra, por medio de la palabra de Dios, es que mora el Espíritu Santo y actúa en nosotros. ¿Cómo? Romanos 12:1. Qué interesante, porque el Nuevo Testamento ataca más que todo a la razón, al pensamiento. Y vea qué importante este pasaje. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
vuestro culto razonal. En el griego es la razón, ataca la razón. Entonces es muy importante que notemos es que Dios manda siempre a que cuidemos el corazón, o sea, la parte intelectual, es la mente, es la parte donde actúan todas las emociones del ser humano. Proverbios 4:23 dice, cuida por sobre todas las cosas tu corazón, porque de él emana la vida. Que Dios les bendiga a todos. Amén, hermano. Igualmente, hermano Luis, gracias por tu aporte a esta plataforma en el día de hoy. Hermano Waldo, ¿algo tú ibas a señalar también? Solamente darle gracias por la lección, muy buena. Uno siempre aprende algo de los hermanos que exponen. Amén. Así que muchas gracias y siempre el ánimo para arriba. Yo sé que es un buen soldado de Cristo, el amigo. Que el Señor le bendiga siempre. Muy bien, Waldo, gracias a ti. Gracias, Waldo. Néstor Sánchez, cuéntame. Quiero hacer una Escuchamos. pregunta a Marcelo. Marcelo, si el texto de 1 Corintios capítulo 6, verso 20, dice solamente cuerpo, cuando dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. La frase que sigue, y en vuestro espíritu, ¿es un texto espurio? Sí. Si es espurio, entonces no deberíamos creer. ¿Y cuántos textos espurios hay? Hay ¿No un es montón de consensual textos. entonces con el texto de primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23? ¿O también es espurio el texto de primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23? Bueno, recordemos que los textos espurios tienen coordinación con otros textos, ¿no es cierto? Por eso los colocan, los agregan algunos, porque tienen, ¿no es cierto?, una semejanza con otras cartas, ¿no es cierto?, otros textos que salen. Y sí, ¿no es cierto?, no queriendo decir que está malo lo que dice, sino que simplemente nos confunde un poco de repente. Entonces, debiéramos leer el texto verdadero, ¿no es cierto?, sin el espurio primero, para entender bien, para llegar bien al entendimiento de lo que quiere decir. Y después podemos usar, ¿no es cierto?, lo que sigue, el texto espurio, para poder, ¿cómo se llama?, dar a entender lo que quiere decir, ¿no es cierto?, por qué lo pusieron. Y por qué pusieron ese texto espurio ahí, ¿ya? Es para afirmar, ¿no es cierto?, una enseñanza, simplemente. Para reafirmarla. Porque está en otro texto también, como dices tú, en Tesalonicenses. Claro, dice 1 Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, la tricotomía. El hombre no es Claro. cuerpo y alma, es cuerpo, alma y espíritu. Y a veces indistintamente se usa la palabra espíritu para referirse al alma y viceversa. El alma para referirse al espíritu de acuerdo al contexto. Entonces, por eso preguntaba yo, porque puede dejar una duda, ¿ya?, en muchas personas, por lo que yo entendí de todo lo que tú ibas desglosando. O sea, en el fondo somos solamente, el hombre es una dicotomía, es solamente cuerpo y alma. Ah, no quise decir eso. Bueno, lo que está diciendo es estaba, lo que decía el texto nomás. O sea, el texto no dice espíritu ahí, el original. Pero sí otros textos. Si uno quiere decir eso, usa otros textos, ¿no? Hermano, claro, hermano, perdón, hermano, que estoy, Sí, Al tiro, déjame hermano terminar la Luis. idea. redondeando la Hermano, idea. espérese un poquito, por favor. No estoy discutiendo, sino que estoy tratando de sacar la Sí, enseñanza correcta, ¿ya? Ese en buena onda. Entonces, cuando dice el texto de Tesalonicense, espíritu, alma y cuerpo habla de la tricotomía del hombre, ¿ya? Pero también ayuda, como tú decías, para que el texto de 1 Corintios, capítulo 6, verso 20, sea confirmado, aunque sea un texto espurio que alguien lo puso, pero está de acuerdo con este texto que está aquí, en claro. 1 Tesalonicense, en cuanto a que también habla de espíritu. Y sería razonable entonces, creo yo,
enseñar que debemos santificarnos en el cuerpo y en el espíritu. No sé si, creo que nombraste algo de los gnósticos también, ¿no? Que pensaban que el cuerpo era algo que es sucio, que no claro, importa cómo lo tratara uno, pero no afectaba su relación con Dios. Entonces, sí, el problema es que los gnósticos salen después de esa carta, en realidad, ¿no? Todavía no están tan fuertes ahí en ese sentido, sino que son los griegos que vienen pensando como hedonismo y como una figura del cuerpo, que el cuerpo, ¿no es cierto?, hay que, entre comillas, como decimos chilenos, hay que darle duro nomás, porque no importa que el cuerpo es sucio. Claro. Todo está permitido para el cuerpo, o sea, todo permitido. Así es lo que pensaba. Pero tener en cuenta el gran mandamiento. Acuérdense, ¿veis lo que dice el gran mandamiento? Por eso son cosas difíciles de entender, en donde uno no tiene que centrarse en una discusión, ¿no? Digamos, mala, carnal, sino que tratando de entender a lo más posible con la ayuda de todos los hermanos de qué es lo que han visto en este texto, qué es lo que piensan, porque muchas veces no podemos afirmar, o sea, es peligroso afirmar algo porque tenemos que juzgar después. Después tenemos que juzgar. Por ejemplo, por decir algo, vamos a juzgar algo. Si somos templo del espíritu, entonces los que usan tatuaje están mal porque están haciendo tirar el cuerpo del templo del espíritu. ¿Qué dice usted? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice el otro? Vamos a decir cosas diferentes, porque entendemos diferente este texto, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la iglesia local vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque si decimos que es pecado, tenemos que hacer disciplina. Si no hacemos disciplina, somos irresponsables con el cuerpo de Cristo, con la iglesia del Señor. Por lo tanto, ahí me tengo que detener y digo, no lo entendemos bien. No. Yo entiendo de una manera y usted lo entiende de otra manera este texto. Entonces, ahí se forma un problema, ¿ven? Entonces, por eso debemos, en ese sentido, cuando el pueblo de Israel juzgaba, ¿no? Cuando se sentaba a juzgar Moisés, ¿no? Y tenían que ser, bueno, ahí conocemos la historia, llamaron a otros líderes que eran temerosos de Dios y que tenían que tener conocimiento para poder juzgar bien las cosas de Dios. O sea, y este es uno de los textos que se usa para decir, ¿cierto?, muchas cosas acerca del cuerpo. Y en ese sentido, yo sé que ustedes acá pueden tener una idea diferente, otros no, y en eso tenemos que hacernos responsables. Y a eso va el tema. Y en eso debemos ser muy espirituales en el sentido de entender las cosas bien y no juzgarlas carnalmente. Muy bien, creo que sí, perdón. Todavía da más tiempo para conversación. Hermano Luis, ahora te escuchamos. Hermano Marcelo, ¿cómo le va? Bien, hermano, gracias. Hermanito, yo tengo en mis manos el texto de Curalan, el de Nesclé y el de Francisco La Cueva. Y en ninguno de ellos aparece la sustitución de la palabra neumati ahí en ese pasaje. El texto de Leningrado, que es uno de los mejores códigos que hay, aparece. En el papiro 65, en el papiro de Alepo, aparece esa palabra. Entonces, ¿de dónde es que usted, si me ayuda, que no sé? Sí. ¿De dónde usted dice que ese pasaje es oscuro? Lo voy a nombrar enseguida. No lo nombré, pero acá lo tengo. ¿Cuál texto? O sea, ¿en qué manuscritos que dice eso? Porque yo tengo 3 manuscritos que son cotizados a nivel mundial de los mejores, el de Curala, Nesclé y Francisco La Cueva, y en todos aparece. Me lo tengo acá, se lo voy a nombrar enseguida, si quiere alguien comenta luego, pero que se me perdió el papelito donde lo tenía anotado acá. Muy bien, ok, Marcelo. Mientras el hermano responde la pregunta del hermano Luis, ¿alguien más tiene alguna opinión, algo que mencionar?